Estaba yo el otro día lamentando que Michael Bay volvería a dirigir una película de Transformers, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Deadpool 2. La historia vuelve a empezar en mitad de película, pero en este caso con Deadpool subido en un montón de bidones que hace estallar porque está muy triste por algo que sabremos más tarde. Pero antes tenemos que entender cómo y por qué llegó a esa situación. Pues bien, 2 años después de lo que pasó en la primera película, Wade se convirtió en un mercenario de élite muy cotizado que se dedica a hacer contratos muy peligrosos cargándose gángsters y criminales muy importantes. Pero como es inmortal, pues para él no hay riesgo alguno. Pero claro, con sus seres queridos es otra historia, y tanto es así que un día un tipo llamado Sergei, que tenía como objetivo, consiguió escapársele y al querer tomar represalias enviando unos matones a su propia casa, acabaron matando a Vanessa sin querer delante de Wade. Y todo esto, por supuesto, durante su aniversario y poco después de que se planteasen tener un hijo. No podía ser de otra forma. Lo raro sería que Deadpool no se fuese a retirar justo mañana. En fin, que el protagonista maldice a Mendoza porque si no mi referencia a los Simpson no tendría sentido, se carga a los matones responsables de esto y ahora que su vida acaba de dar un giro de 180 grados, nos ponen una introducción medio de coña, medio dramática que no sé muy bien cómo encajar. O sea, ¿tengo que estar triste por lo de Vanessa o me río con las bromas de los créditos? En fin, que el protagonista ahora está alicaído y para cuando su amiga ciega lo consuela diciéndole que para vivir se tiene que morir un poco, el tipo se lo toma literal y revienta su piso con los bidones de antes creyendo que con eso se iban a ir sus problemas. Pero como ya sabéis, su capacidad regenerativa es una barbaridad y ni siquiera con esa se va al otro barrio. Así que no le queda más remedio que lidiar con la pérdida y asumir que su novia ya no está. Por suerte para él no está solo del todo y Coloso cuando ve el desastre se lo lleva a la mansión Xavier para intentar ficharlo una vez más en los X-Men. O sea que podemos dar por hecho que cuando los convenció para que lo ayudasen a pelear contra Francis, no se replanteó un carajo unirse a ellos. Típico de Deadpool. El caso es que si ya antes no pudo convencerlo, ahora que está de morros va a ser incluso más complicado. Sin embargo, esta parte sirve para meter referencias a cascoporro, como por ejemplo la de presentarnos a Yukio, que está saliendo con Negasónica y pese a que es el mismo personaje de Lobezno inmortal, salta a la vista que su personalidad es radicalmente opuesta y tanto su nacimiento como historia de origen tienen pinta que también. Pero claro, en este caso con la reescritura de Días del Futuro Pasado tiene sentido, ya que como originalmente nació en un año posterior a 1973, la reescritura modificó todo y no pasa nada. Luego ya lo de mencionar a Ángel burlándose de sus poderes me hizo gracia, pero teniendo en cuenta que murió en el 83 durante la invasión de Apocalipsis, pues no tengo del todo claro que la referencia haya sido la más adecuada, porque poco van a hacer con él a estas alturas. Es como que Deadpool protesta porque no hay más mutantes en el elenco y justo va a mencionar a uno que se murió hace 35 años en otro continente cuando Wade posiblemente todavía era un niño. Es que no debería ni conocerlo. Pero ya lo que me pareció más exagerado en este fragmento es que en cierto punto, haciendo la coña con que en toda la mansión casi no aparecen mutantes, tenemos una escena en la que se ve a todo el grupo de los X-Men. Pero el problema con esto es que están en 2018 y tanto Cíclope como Tormenta y compañía siguen teniendo el mismo aspecto que en 1993. ¿Pero es que esta gente no envejece o qué? O sea, literalmente Cíclope nació antes que Wade y aquí sigue luciendo como un chaval cuando a estas alturas ya debería tener sobre 54 años. Y en cuanto a Charles, aparte de que no está retirado y la mansión no tiene el nombre de Jean Grey, tal y como se indicó en el final de Fénix Oscura, teniendo en cuenta que dentro de 5 años luciría así, pues no me cuadra que todavía siga estando así. A ver, entiendo que todo esto es una broma y que de entre todos los personajes de Marvel, Deadpool es uno de los que más va por libre, pero igualmente soy una persona que se suele fijar en estas cosas y ya sea de broma o en serio, esto no tiene sentido ni tampoco coincide con lo planteado en las precuelas, pese a que forman parte de la misma línea temporal. Luego ya que te parezca grave o irrelevante ya es cosa tuya, pero yo los datos los dejo por aquí. Total, a estas alturas la continuidad de X-Men es un pifostio monumental. Un fallo más, un fallo menos es que ya ni se nota. Cambiando de escenario conocemos a Cable, un mutante cuyos poderes no se dejan claros en ningún momento de la película que parece vivir en un mundo más o menos posapocalíptico. O sea, por haber hay una sociedad, pero parece un poco distópica, aunque tampoco es que indaguen demasiado. De hecho no lo hacen nada. En cualquier caso, este tipo es el futuro hijo de Cíclope y un clon de Jean Grey y está furioso porque un mutante que puede lanzar fuego conocido como Fire Fist se acaba de cargar a su familia. Así que para evitarlo y ya de paso vengarse de forma retroactiva, viaja al pasado para cargárselo cuando todavía es joven. Mientras tanto, en la mansión X, Coloso le propone a Deadpool irse con él a una misión para que se distraiga un poco y ya de paso que aprenda algo sobre cómo actúan los X-Men. Y es que resulta que en un centro de Essex para reinsertar a los mutantes, un chaval conocido como Russell está causando un altercado porque, como bien sabéis, en esa corporación los maltratan y quiere salir de ahí. Más o menos es parecido a lo que vimos en Los Nuevos Mutantes, pero en otro sitio. Entonces los protagonistas le plantan cara al chaval, este no parece muy razonable, y entre una cosa y otra Deadpool provoca una pelea sin querer con la que consigue reducir a Russell. Sin embargo, comprende que los profesores efectivamente le hacían daño, ya que él tuvo una infancia parecida, y se carga a uno delante de todos, y a causa de eso se los llevan tanto a él como al chico a una prisión para mutantes conocida como el Icebox. En cuanto a Cable, por fin llega la época actual, y vemos como aparte de tener un armamento futurista de la hostia, también tiene la mitad del cuerpo hecho de metal porque está contagiado de algo conocido como el virus tecnoorgánico. Pero
pero por desgracia ni indagan en él, ni explican en qué consiste y ni siquiera lo mencionan. Así que otra vez será. Mientras tanto, Deadpool ya en la cárcel tiene problemas con unos matones, como era de esperar, y como por culpa del collarín que le pusieron ya no tiene poderes, el cáncer se está apoderando de su cuerpo otra vez. Además, entre esto y lo de Vanessa está en modo pesimista, y pese a que Russell se quiere hacer amigo suyo, Wade lo rechaza, cosa que lo acabaría acercando a Juggernaut y traería problemas más adelante. En cualquier caso, hablando de problemas, justamente Cable irrumpe en el Icebox porque el que mataría a su familia en el futuro es precisamente Russell. Así que en vez de viajar a una época en la que todavía era vulnerable, se fue precisamente a escasos días de que matase por primera vez, le cogiese el gusto y se convirtiera en un psicópata. Típica conveniencia de los viajes en el tiempo. Puedes viajar décadas al pasado, pero en vez de pillar unas semanitas de margen lo haces todo a correr. Pues nada, que Cable empieza a liarla por la prisión y Deadpool, al ver sus intenciones, le planta cara para proteger al chaval y entre una cosa y otra consigue romper su collarín. Tienen una pelea más o menos igualada con dubstep de fondo, cosa que por cierto envejeció regular porque ya nadie escucha este género, y entre una cosa y otra ambos acaban cayendo montaña abajo y Deadpool se pega un leñazo que lo deja medio groggy bajo un lago helado, del que por cierto consigue salir gracias a una visión que tiene con Vanessa. Todo este tema esotérico que no le pega nada a un personaje como Deadpool le sirve para abrir los ojos y comprender que tiene que proteger a Russell. Así que aprovechando que los del Icebox van a trasladar a los presos, Deadpool y su amigo se disponen a reunir un equipo de mutantes para irrumpir en el convoy y rescatar al muchacho, el cual, como ya comenté antes, se hizo amigo de Juggernaut porque le dio su comida. Sea como sea, el equipo de Wade, que será conocido como la X-Force y no tiene mucho que ver con el que formó Stryker en Orígenes, se compone de un tío que escupe ácido, otro que es invisible, otro que distorsiona campos eléctricos, Shatterstar, que es un alienígena mejor que nosotros en todo, una chica llamada Domino, cuyo superpoder es tener suerte, y en verdad está bastante rota por ello, y por supuesto Peter, que es un tipo normal y corriente. Lo siento, Dopinder, pero te quedas fuera. El tema es que la X-Force ya está formada y preparándose para saltar el convoy tirándose en paracaídas, y Cable les está siguiendo la pista. Lo que pasa que justamente ese día hacía bastante viento, y para cuando saltan la palman literalmente todos los integrantes, a excepción de Deadpool y Domino. Y aunque entiendo la broma, me decepcionó bastante. Sí, vale, contrataste a Brad Pitt para interpretar un personaje invisible y formaste un equipo que murió antes de empezar la misión. Pero hostia, no sé si soy yo que disfruto demasiado de las películas con grupos de superhéroes o si quizás tenía demasiadas expectativas con esto. Pero venderme la película como que tiene a la X-Force y luego hacerme esto me dolió en el alma. Sea como sea, los dos que quedan van tras el convoy y tenemos una demostración de los poderes de la chica con los que efectivamente se ve que tiene mucha suerte. Eso sí, cuando vi la película en el cine no recordaba que esta escena tuviese un CGI tan malo, y no fue hace tanto tiempo. Pero bueno, que tanto Domino como Deadpool alcanzan el convoy más pronto que tarde y Cable vuelve a intervenir para cargarse a Russell. Entonces tenemos otra pelea, Deadpool hace una referencia a X-Men Orígenes de cuando cortaba balas con las katanas, cosa que aquí lógicamente no fue capaz de hacer, y en cierto punto Russell le da la señal a Juggernaut y provoca un petazo con el camión en el que por fin podemos verlo por primera vez. Y vale, hay que reconocer que es mucho mejor que el de X-Men 3, lo cual tampoco tiene mucho mérito. Sin embargo, pese a que agradezco el cambio, sigue sin gustarme del todo y de hecho ni siquiera me parece una buena adaptación. Y joder, mira que es fácil adaptar a este personaje. Literalmente es un matón de instituto con superfuerza y un desarrollo mínimo, y aún así nunca son capaces de hacerlo bien. Ya para empezar, el tipo se hace súper amigo de Russell únicamente porque le dio su comida en el Icebox. Que vale, habrá valorado el gesto y todo lo que tú quieras, pero de ahí a ser su protector casi rozando la subordinación, me parece un poco gratuito. Luego también a lo largo de la película dice cosas un poco raras que no pegan demasiado con el personaje. Pero ahora viene lo grave, y es que una vez más siguen sin entender que Juggernaut no es un mutante y que sus poderes los consiguió gracias a la piedra de Sitorak. Por lo tanto no puede ser doblegado por tecnología humana, ya que su fuerza es de origen mágico y no genético. Pero es que además el tipo debe de ser gilipollas o algo, porque parece ser que estaba encerrado porque le apetecía, porque como acabamos de ver pudo reventar el convoy de un solo puñetazo. O sea, que sigue teniendo superfuerza. En ese caso, porque estaba en una cárcel en la que lo trataban como el culo, se quedó en una sala de aislamiento y se dejó transportar en el convoy voluntariamente. Es que este tío es tonto. ¿Veis por qué me parece una mala adaptación? El Juggernaut que conozco, si quiere ir por libre, os aseguro que va por libre. No se anda ni de niñera ni de convicto voluntario. Pero bueno, por lo menos es mejor que el de X-Men 3, que ya salgo. El caso es que tras el accidente, Deadpool intenta convencer a Russell de que vaya con él, pero este le guarda rencor por dejarlo tirado en el Icebox y después de que Juggernaut dejase al protagonista indispuesto, por decirlo de una forma sutil, se van a vengar del director del orfanato. Visto lo visto, como Cable no para de tropezarse con Deadpool, se le da por hacer lo que debió haber hecho desde el principio y le explica las cosas como una persona normal para ayudarse el uno al otro. Y es que parece ser que en el momento que Russell mata a su antiguo director, le coge gusto al tema y a partir de ahí se vuelve un criminal. Entonces Cable le cuenta lo de su familia al protagonista y le pide ayuda para evitarlo. Así que Wade acepta echarle una mano, pero solo si antes le deja intentar enderezar a Russell por las buenas. Así que dicho esto, llegan a un acuerdo y además el protagonista se va a la mansión X a pedirle perdón a Coloso por haber traicionado su confianza durante aquella misión, y tras un momento cómico que nos hace dudar de la sexualidad de Wade, al final se terminan yendo solos al orfanato solo para que poco después Coloso cambie de idea, como pasa absolutamente siempre en las películas, y les va a echar una mano. Sea como sea, de primeras, Domino, Deadpool y Cable tienen una movida tanto con Russell como con Juggernaut, y más pronto que tarde, como ya dije, aparecen Coloso, Negasónica y Yukio para ayudarlos en la pelea. Que estas dos últimas llegaron más tarde por alguna razón, y no fueron reclutadas de primeras también por alguna razón. En cualquier caso, entre los tres X-Men derrotan a Juggernaut de una forma un tanto humillante de más, y tanto Cable como Deadpool van tras Russell para intentar convencerlo por
por las buenas. Y en caso de no ser capaces, pues le pondrían uno de los collares que suprimen los poderes. Y aunque de primeras consiguen evitar que se cargue el director del orfanato, Russell no atiende razones y Wade, en un intento desesperado por enderezarlo, se pone el collar a sí mismo y le dice al chaval que si tiene que matar a alguien, que sea él. Algo un poco gratuito, pero que quizás funcione. Independientemente de esto, Cable va por libre, como lleva haciendo el 90% de la película, y dispara a Russell para acabar con él. Y habría sido así de no ser porque Deadpool se interpuso con el collar impuesto y como no tiene poderes, la herida de bala fue mortal. Podría quitárselo en cualquier momento y regenerarse, pero prefiere tener una muerte heroica y después de alargarla de una forma un tanto cómica, efectivamente se va al otro barrio. Y a raíz de esto, Russell recapacita y por consecuente la familia futura de Cable estaría salvada. El problema es que este se siente mal por el sacrificio de Wade y arregla el pasado con su máquina para conseguir lo que querían sin que ello implicase la muerte de Deadpool. Y como gastó su última carga para hacer ese viaje, dice que se va a quedar una temporada hasta que la arregle para así evitar que el mundo se arruine. Algo bastante curioso si tenemos en cuenta que hace 14 años que no nacen mutantes por culpa del trigo de Transigen y que dentro de 11 estarían todos marginados de nuevo y su futuro sería bastante chungo. Pero bueno, ya sabéis cómo es la continuidad de X-Men. No se le puede pedir demasiado. De hecho, ahora que lo menciono, lo de que Cable luzca mucho más viejo que el Russell del futuro, teniendo en cuenta que este por el 2018 ya era un adolescente, mientras que Cable no debería nacer hasta mucho después, si es que su supuesto padre se digna en envejecer algún día, pues mucho sentido no tiene tampoco. Y ya puestos, otra cosa que no tiene sentido es la coña del final de la película. Porque ya con todo solucionado, Dopinder se carga al director malvado del centro, de fondo vemos que Juggernaut sigue vivo, aunque hasta el momento no volvió a aparecer, pero justo en la postcréditos Deadpool le pide a Negasónica que arregle la máquina de Cable, y como es la típica adolescente superdotada genérica, pues lo consigue y el protagonista se dedica a arreglar cosas del pasado, como por ejemplo evitar la muerte de Vanessa, la de Peter, cargarse a Ryan Reynolds cuando aceptó protagonizar Linterna Verde, que esto me hizo bastante gracia. En la versión extendida también se plantea un dilema moral sobre cierto pintor austríaco, y atentos a esto, también se carga la versión chusca de Deadpool en X-Men Orígenes. El problema con esto es que, como ya comenté en Días del Futuro Pasado, todos los eventos posteriores a 1973 cambiaron con la reescritura y por lo tanto nunca sucedieron. O como mínimo pasaron de otra manera, y en este caso la máquina del tiempo en teoría solo puede viajar dentro de su misma línea, no a otras ya eliminadas, como es el caso de Orígenes. De hecho, para que todo esto fuese posible, el propio Wade habría sido el Arma X hace casi 30 años, luego sería un mercenario normal y luego volvería a conseguir poderes de otra manera, cosa que, como podréis comprender, es imposible. Una vez más, entiendo que el humor del personaje a veces se pasa muchas cosas por el forro y la gracia está en no darle mucha importancia. Sin embargo, repito, yo voy a comentar todo lo que note y luego ya cada uno decide si tenerlo en cuenta o pasarlo por alto. Así que esto es lo que hay. La secuela de Deadpool fue una buena película, sobre todo teniendo en cuenta la cagada que supuso Apocalipsis poco antes, pero creo que a nadie o casi nadie le pareció igual de buena que la primera. Mientras que la anterior fue atrevida, moderadamente innovadora, especialmente con el tono que maneja, y se sintió como un soplo de aire fresco después de tanta película clónica de superhéroes, Deadpool 2 ya no caló tanto por básicamente ser más de lo mismo. También es verdad que si algo no está roto no lo toques, y desde luego mantener la esencia de la primera siempre es positivo, pero no me refiero tanto al hecho de cambiar su forma de ser como el hecho de que es más de lo mismo pero sin aportar demasiado. Y es que aquí viene el segundo punto, porque así como la primera tuvo un montón de detalles bien logrados y pese a no ser muy ambiciosa logró ser realmente buena, esta se notó más descuidada y como que no supo aprovechar lo que tenía entre manos. La otra entrega se burlaba de sus carencias porque era consciente de que ni tenían presupuesto suficiente ni tampoco garantía de éxito alguno. Con esta secuela en cambio ya tenían casi el doble de presupuesto y una película predecesora que le allanó el camino para que fuese un éxito garantizado. Sin embargo, pese a que también sabe reírse de sí misma, desde mi punto de vista ya no cuela. Además es que ya no se trata solo de que aparezcan muchos o pocos personajes importantes, sino de que, como ya dije, no sabe aprovecharlos. Tenemos un Juggernaut visiblemente mejor que el de X-Men 3, pero que sigue siendo bastante mediocre, con varias incongruencias sin pies ni cabeza, y que más allá del diseño más o menos fiel al original, no aporta demasiado a la película, no se le saca el potencial que tiene, y aún por encima lo derrotan de una forma demasiado humillante. Cable es una incorporación interesante, pero aparte de aparecer para las 3 peleas importantes de la película, no indagan en él absolutamente nada, ni se menciona el virus tecnoorgánico, su futuro posapocalíptico son 15 segundos mal contados en los que no se explica nada, es un mutante y no se muestra absolutamente nada de sus poderes, al tío no le da la gana de razonar hasta justo el final de todo, y para colmo es un racista. Bueno, esto último fue para seguirle la coña a la película, pero vamos, que tengo una sensación parecida a la de Juggernaut, y es que visualmente dan el pego, pero de cara a la historia son caras conocidas y poco más, porque si en vez de Cable me hubieses puesto a Bishop no habría cambiado nada, y si en vez de Juggernaut me pones a un personaje genérico con superfuerza, pues 3/4 de lo mismo. Y esto es algo que me cabrea, porque realmente con el diseño lo clavaron, pero tienen tan poquita cosa de lo que representan estos personajes que siento que los desperdiciaron. Es como si los hubieran descontextualizado, los sacan de allá donde pertenecen, los ponen en una historia completamente aparte y venga, a hacer acto de presencia, un par de peleitas por aquí y a otra cosa. Y lo mismo con Coloso, Negasónica y Yukio, porque si ya su participación en la primera película fue escueta, aquí es que casi se podrían considerar un cameo. Y claro, a esto me refiero con lo de que ya no cuela. En la otra entrega la gracia estaba en que sin parecerlo, tenía un presupuesto bajísimo para ser una película de supers y sin embargo sabía estar a la altura disimulando alguna que otra cosilla, como por ejemplo la escasez de personajes. Y aquí con casi el doble de pasta metieron un montón de personajes nuevos y como si nada. Simplemente aparecen un poco, pero
pero o no aportan lo suficiente o son demasiado genéricos teniendo en cuenta el papel que interpretan. Y bueno, de la X-Force prefiero no hablar. Repito que entiendo la intención de la broma, pero es que presentas a un grupo entero y lo despachas al minuto de conocerlo. ¿Vale la pena cargarse todo ese potencial por un chiste? Para mí en este caso no. Si los demás personajes hubiesen sido un sustituto satisfactorio, pues sí, sería como el Escuadrón Suicida de 2021. Pero si un grupo desaparece al minuto de presentarlo y el otro sale como poco más que un cameo o para representar papeles genéricos, pues entonces no. No vale la pena el chiste. A menos que te hayas reído 15 minutos seguidos con ello, que lo dudo, habría sido mejor saber aprovechar mejor a los personajes. Curiosamente, los únicos con los que me quedé satisfecho fueron Domino, que aun apareciendo poco tiene un par de momentazos, y por supuesto Deadpool, que sigue siendo igual de carismático que en la otra película, y la interpretación de Ryan Reynolds le viene como anillo al dedo. Eso sí, lo de las visiones con Vanessa me pareció un poco raro y creo que no pegan demasiado con el tono de estas películas, pero por todo lo demás el mercenario Bocazas sigue siendo igual que el que ya conocíamos. Por alguna razón el CGI lo noté bastante peor, o sea que intuyo que como de costumbre le metieron prisa a los equipos responsables de esto. El aspecto de Wade lo noté también un poco suavizado, no sé por qué, ya que el metraje sigue siendo más 18, y en general pues la historia cumple, pero no me pareció tan buena como la anterior, lo cual es un poco triste porque como ya dije tenían potencial, personajes de sobra y un legado que ya les hizo el trabajo difícil. Eso sí, las escenas de acción siguen estando bien, la banda sonora pues está ok, y el humor, las referencias a la cultura pop y la autocrítica llena de sarcasmo y chascarrillos subidos de tono, pues quizás son el punto más fuerte de la película y una de las razones por las que una vez más el personaje de Deadpool pasó de ser un completo desconocido a ser uno de los iconos del cine de superhéroes. Diría que en general la película es decente, pero algo descuidada por momentos. Tiene errores de continuidad que se justifican con que Deadpool hace lo que quiere, y hay algunas cosillas que medios intentan parchar con comedia, pero en verdad son carencias narrativas que mientras que en la primera película casi no se notaban, aquí ya dan un poco más el cante. Aun con todo, Deadpool 2 sigue siendo una película muy disfrutable que junto con Logan y alguna entrega más hizo lo que pudo para mantener a flote la saga de los X-Men, pero que evidentemente no puede hacer milagros y al final todo terminó como terminó. Aún así me quedo con lo bueno y pese a que fui bastante crítico con algunos aspectos del metraje y ciertas decisiones creativas, a rasgos generales la disfruté mucho y pese a empeorar un poco en cuanto a calidad, junto con su predecesora sigue estando entre las mejores de la franquicia.